Buenas, bueno, vamos a empezar con la clase 5, es la primera de programación en CUDA realmente. Los temas que vamos a ver son modelado de programación en CUDA, el modelo de programación en CUDA, perdón, una pequeña introducción, y luego vamos a ir directo a el uso de las herramientas básicas de cómo programar en esta infraestructura. Hoy lo que vamos a repasar o ver un poco, bueno, obviamente son los conceptos más básicos de cómo empezar a programar y intentemos llegar a ver algo de memoria compartida. Bueno, en las clases anteriores vimos un poco cuál era la idea de la tarjeta gráfica. Básicamente lo que tenemos que visualizar o ver la tarjeta gráfica, ¿sí? El device, como un coprocesador de un procesador tradicional, ¿sí? Una CPU en principio. Podría ser otro tipo de procesador, pero el caso más común es que vamos a tener una CPU en la que vamos a ejecutar partes de nuestros programas u otras aplicaciones y vamos a usar la tarjeta gráfica como un acelerador de cómputo, como un coprocesador que está ahí a disposición. En, Hoy en día no es común, pero hace unos años, por ejemplo, los procesadores muchas veces venían o no venían con un coprocesador matemático, entonces uno tenía que, aparte de comprar el procesador, comprar el coprocesador matemático para hacer las operaciones de punto flotante. Eso no hace tantos años, bueno, hace un poco de años, pero no estamos hablando de la época de tarjeta perforada, hace 20 años más o menos pasaba eso. Bueno, la tarjeta gráfica pasa a ser algo similar en el sentido que yo tengo mi procesador que va a estar ejecutando un montón de instrucciones, el sistema operativo, las aplicaciones que yo esté ejecutando, y voy a tener otro coprocesador que de alguna manera lo va a ayudar para hacer algún tipo de operaciones. Obviamente las operaciones que nosotros vamos a elegir que las haga el coprocesador, hoy en día la tarjeta gráfica ya hace determinadas operaciones para mejorar el desempeño del pipeline gráfico. Acá en el curso vamos a estar viendo de utilizar ese coprocesador para resolver o acelerar otras operaciones que no necesariamente tienen que ver con la computación gráfica. En principio vamos a asumir que tiene su propia memoria, ¿sí? Su propia memoria RAM. Esto tampoco necesariamente es así, hay algunos ejemplos de dispositivos principalmente de bajo consumo que tienen un procesador, por ejemplo, ARM y una tarjeta gráfica chica y comparten la memoria, o sea que no hay dos espacios de memoria, una de la CPU y una de la GPU, pero en el curso, para ver lo más básico, vamos a asumir que siempre es un coprocesador, que siempre es una CPU y siempre la tarjeta gráfica tiene su propia memoria. Para que, digamos, para que sea eficiente o para que tenga buen desempeño lo que nosotros hagamos en la tarjeta gráfica, vamos a tener que, más que asumir, vamos a tener que lograr que muchos hilos de cómputo se ejecuten en paralelo, ¿sí? Obviamente va a depender del tipo de tarjeta gráfica que estemos utilizando. Si estamos en una tarjeta gráfica de un notebook, por ejemplo, que capaz que tiene poco CUDA Core, quizás con un número no extraordinariamente grande de hilos de ejecución, puede ser que nuestra aplicación ande razonablemente, pero igual estamos hablando de cientos de hilos. Y en una tarjeta gráfica de alto porte, de las servidores, de las últimas que deben de haber visto con Martín cuando vieron la arquitectura, estamos hablando de miles de hilos. Eso en una CPU generalmente es completamente distinto. Siempre estamos pensando en una cantidad de hilos similar a la cantidad de core que tenga el procesador o como mucho una vez más, o sea, el doble de hilos en este tipo de aplicaciones, ¿no? De computación científica. Hay otro tipo de aplicaciones que es distinto, ¿no? Un servidor web, por ejemplo. Pero cuando estamos pensando en ejecución que queremos desempeño y no tanto atender a muchas solicitudes al mismo tiempo, sino que queremos hacer un montón de operaciones, principalmente de puntos flotantes, que son las que vamos a estar viendo en el curso, este tipo de paradigmas cambia bastante en comparación con una CPU tradicional. Bueno, acá obviamente este mismo paradigma o esta misma filosofía se puede aplicar a otro tipo de coprocesadores. En el curso
vamos a ver tarjetas gráficas y tarjetas gráficas de NVIDIA que pueden utilizar CUDA, que es la plataforma que usamos para programar. Podrían ser otro tipo de, bueno, podrían ser tarjetas gráficas de otra marca y usar otro tipo de herramienta, por ejemplo OpenCL, o incluso podrían ser otro tipo de procesadores y mantener la misma filosofía. Por ejemplo, podría ser los aceleradores de Intel en su momento, los Xeon Phi, o otro tipo de dispositivos que aceleraran los cálculos, ¿sí? Y la idea básica es que nosotros vamos a tener una porción de los cálculos que van a tener mucho paralelismo de datos, y eso van a ser los que vamos, o esa parte de nuestra aplicación va a ser la que va a ser computada por un kernel, que así lo vamos a llamar al programa que ejecuta en la tarjeta gráfica, y ese kernel, ¿sí? Ese programa va a estar ejecutado por muchos hilos. Entonces, si se acuerdan la clase que vimos un poco promoción paralela más conceptual, de los colores que usábamos, distintos colores, nosotros vamos a tener mucha parte de código que va a estar ejecutada por muchos hilos, ¿no? En principio, toda la que está en la tarjeta va a tener esa cualidad. Bueno, entonces las grandes diferencias, cuando obviamente la forma más fácil de ver cómo programar en tarjetas, si uno no supiese programar en una CPU, quizás el enfoque sería distinto, pero generalmente nosotros los que somos informáticos, o quizás hay alguno que no es exactamente informático, pero la mayor parte de los que estamos en el curso tenemos cierta idea de programar en una CPU, o tenemos cierta formación de programar una CPU, y lo más fácil es ver cómo dar el salto de programar una CPU a programar una GPU. Quizás si tuviésemos otro tipo de formación, o una formación que estuviese empezando, ya iríamos directo a cuáles los mejores conceptos para programar en tarjeta gráfica. Acá es bastante más fácil ver cuáles son las diferencias, o en qué cambia el enfoque de cuando estamos trabajando en una CPU de cuando estamos trabajando en una GPU. Eh, bueno, entonces las dos grandes diferencias es, uno, la principal: los hilos en GPU son extremadamente livianos, o sea que la forma de cómputo está pensada para que uno tenga muchísimos hilos. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos cómo optimizar un poco los códigos, una de las técnicas para optimizar código es tener muchísimo más hilos de los procesadores que tengo. O sea, tengo un dispositivo que tiene miles de CUDA core, y además la forma de que ande mejor o sacar mayor provecho es tener muchos hilos por cada CUDA core. O sea que estamos hablando de cientos de miles de hilos para lograr eficiencia. Eso en la CPU claramente no es así, porque generalmente cada hilo que tengo implica un overhead muy grande. En la GPU generalmente los hilos implican un overhead bastante liviano. Obviamente, esto, digamos, son filosofías. Tampoco, si yo agarro un kernel de GPU y me pongo a hacer y deshacer, digamos, hacer y matar hilos, tampoco va a ser eficiente. Pero en la medida que yo haga un montón de hilos, cada uno de esos hilos ejecute una porción de código y resuelva una porción del problema que esté dividido de forma eficiente, ese tipo digamos, de ideas va a ser bastante eficiente en la GPU. Nada, esto es lo mismo, ¿no? La GPU entonces va a necesitar miles de hilos para alcanzar eficiencia, mientras que en una CPU multicore, que es lo que estamos acostumbrados a trabajar, por más que sea un multicore, digamos, de alto desempeño o muy particular, que tenga, hoy en día ya no es muy popular tener tantos cores en un multicore, pero por más que se tenga 128 core o 256, que es bastante disparate, no se consigue, no son comunes ese tipo de procesadores. Igual, en esos casos estamos hablando de que para que sea eficiente vamos a tener tantos hilos como core. O sea, si estamos hablando de una máquina de 256 cores, va a tener que tener 256 hilos, va a ser muy poco comparado con lo que necesita una GPU. Bueno, ¿y cómo va a ejecutar cómo vamos a ver nuestras ejecuciones de códigos en la tarjeta? ¿Cómo lo vamos a pensar? Como dijimos, que en realidad vamos a estar siempre trabajando bajo el concepto de que es un coprocesador. Entonces el hilo de trabajo de la aplicación entera va a estar dada en la CPU, ¿sí? Entonces va a haber una parte de nuestro código que va a estar iniciando en la CPU. Esa parte puede ser
secuencial, como está en este diagrama al principio, y en algún momento va a llegar, ¿sí? Vamos a llegar a una etapa de nuestra aplicación, sea cual sea, que necesita hacer un montón de cálculos que permita paralelismo de datos, y ahí es donde vamos a llamar a nuestro kernel que va a ejecutar, va a resolver un problema y le va a devolver el resultado a nuestro código en CPU que va a seguir ejecutando. En este diagrama habíamos arrancado con una etapa en la CPU de forma secuencial, llamamos al kernel en la GPU y luego seguimos en la CPU, y acá vamos a estar usando un multicore, digamos, un paralelismo de hilos en la CPU, ¿sí? Eso es independiente de la tarjeta gráfica, o sea, el código que ejecuta en la tarjeta gráfica siempre va a estar definido con un montón de hilos, y el código en CPU puede ser tanto secuencial como paralelo. Bueno, acá llamamos un kernel para ejecutar una parte de nuestro código, seguimos en la CPU y más adelante podemos llamar a otro kernel que resuelva otro problema. Entonces, podemos hacer como un algoritmo básico de todos los problemas que vamos a resolver en CPU, que va a ser, digamos, obviamente está muy resumido y completamente alto nivel, pero voy a tener algunas instrucciones en el host, ¿sí? En la CPU, se van a enviar los datos del host a la GPU, porque la GPU tiene su propia memoria, así que para poder hacer los cálculos, antes de hacer los cálculos voy a tener que mandar los datos que necesito para hacer las cuentas, voy a hacer las cuentas que necesito en GPU, voy a tener que devolver esas cuentas y voy a continuar con las instrucciones que tengo en la CPU. ¿Sí? Y este algoritmo se puede repetir tantas veces como yo necesite dentro de un algoritmo más grande. Bueno, entonces un poco la idea de ejecución de las tarjetas gráficas está bastante relacionada con la arquitectura de hardware que es subyacente, ¿sí? Esto también es una diferencia grande, pero es más conceptual con la CPU, en el sentido que la CPU hay toda una corriente teórica de la máquina de Feynman, de cómo ejecutar y trabajar en una máquina en principio secuencial, y en cambio las tarjetas gráficas uno está muy asociado, o la forma de programarla está muy asociado al hardware que hay por abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, primero el hardware se definió primero, y el software se intenta construir sobre el hardware que ya estaba pensado para hacer otra cosa. Esa es una gran diferencia con el uso de una CPU tradicional, que en general los procesos de desarrollo o las ideas de cómo computar programas son anteriores a la disponibilidad de hardware. Entonces, ¿cómo va a ser la idea conceptual que hay atrás de esto? Bueno, básicamente lo que vamos a pensar es que cada uno de nuestros kernels, o sea, de los programas que se van a ejecutar en la tarjeta gráfica, va a ser ejecutado por un vector de hilos, ¿sí? Un array de thread, y cada uno de esos threads va a correr el mismo código, ¿sí? Un poco lo que vimos también hace dos clases, cuando veíamos que, bueno, había un código que se ejecutaba en paralelo y todos los hilos ejecutaban ese mismo código. Acá va a pasar eso. Como es un código entero, no es una misma instrucción. Supongo que en la clase que vieron arquitectura vieron la diferencia entre el paralelismo de instrucción o de programas. Es apenas sutil, pero bueno, acá lo que va a estar pasando es que muchos hilos van a estar ejecutando el mismo programa, no necesariamente en la misma instrucción exactamente, pero sí que van a estar ejecutando el mismo código de programa. Y entonces nosotros vamos a necesitar, o vamos a sacar partido, o vamos a utilizar mucho el identificador de cuál es el hilo en ese vector de hilos, para hacer distintas tareas, para acceder a distintos datos. ¿Sí? Lo que vimos en la clase de paralelismo, de que saber qué hilo es, que la identificación de la unidad de ejecución es bien importante, porque por ejemplo, si yo este vector de hilo, para decir un ejemplo muy sencillo, necesita calcular el cuadrado de los números de un vector, entonces cada hilo lo único que hace es acceder a la posición del vector, agarrar el número y ejecutarlo al cuadrado. Para saber a qué posición tiene que ejecutar, yo tengo que saber, si tengo tantos hilos como posiciones en el vector, tengo que saber quién soy el identificador del hilo, para saber a qué posición va a acceder cada uno. Si tuviese dos datos por cada hilo,
podría ser distintas estrategias, pero una muy simple es cada identificador de hilo accede a su posición y una más, ¿sí? O sea, y el doble de esa, o sea, parto a la mitad los valores que procesa cada hilo. Entonces, pero siempre para que cada hilo sepa a qué valor tiene que acceder, va a tener que saber su identificador para acceder, por ejemplo, a la posición 0 y a la n más, o sea, a la posición i y a la posición n más i, siendo n la cantidad de hilos. Para que esta idea de tener un vector de hilos sea un poco más escalable y pensando que el hardware que vamos a tener va a ser muy distinto, o sea, las tarjetas gráficas van a ser muy similares filosóficamente, pero la capacidad que tenga cada una puede variar mucho, no es lo mismo una tarjeta de notebook que una tarjeta de servidor. Nvidia desde el principio lo que hizo fue separó esto en dos niveles, tiene, como dijimos en la diapositiva anterior, array de hilos, pero a su vez cada array cada array de hilos va a estar nucleado en bloques de arrays de hilos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es como tener dos niveles en el que voy a tener bloques y a su vez dentro de los bloques conjuntos de hilos. Hasta este momento es un poco difícil de ver los beneficios de tener esta idea. Cuando vayamos avanzando vamos a ver que esto permite escalar sencillamente en el hardware o en los cambios un poco tecnológicos que han habido y hace que los programas no sufran tanto. Vamos a ver que un poco acá empieza a pesar bastante el tema del hardware. Vamos a ver que dentro de un mismo bloque de ejecución, o sea, los hilos que están dentro de un mismo bloque van a terminar siendo ejecutados por una misma unidad de procesamiento y eso es lo que, no un CUDA core, sino, digamos, ha ido cambiando, pero va a estar alojado en un espacio de ejecución que va a estar compartiendo un montón de recursos y eso lo que va a hacer es que los hilos de ejecución de un mismo bloque van a compartir la memoria compartida, van a tener operaciones atómicas y de sincronización. Bueno, van a tener operaciones atómicas un poco más eficientes que en general en toda la tarjeta y van a tener operaciones de sincronización mucho más sencillas que las de todos los hilos de la tarjeta, ¿sí? Y en principio es mucho más sencillo que hilos del mismo bloque cooperen entre sí. Bueno, para empezar porque tienen operaciones directas de sincronización. En realidad uno podría hacer que hilos de distintos bloques también cooperen entre sí, pero es un poco más complejo porque tienen que hacer operaciones o operaciones atómicas, por ejemplo en memoria global, que de alguna manera sincronicen, que son mucho más costosas, o tener algún tipo de otro artilugio que permita la ejecución. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos un kernel, lo que podemos ver es como que se va a la cantidad de hilos que se van a ejecutar van a ser una grilla de bloques de hilos y cada uno de esos bloques de hilos van a ser a su vez un conjunto grande de hilos que vamos a ver que puede ser bi o tridimensional o unidimensional. Entonces vamos a tener dos niveles. El kernel se va a ejecutar por una grilla, pero que esa grilla no son hilos, sino que son bloques y a su vez que también esa grilla puede ser bi o tridimensional y a su vez cada bloque va a ser un conjunto de hilos que también puede ser bi o tridimensional. Entonces, esto lo que va a hacer es que pensemos que acá estamos ejecutando, que viene ejecutando el host, que era el diagrama que teníamos originalmente. En algún momento lanzamos la ejecución de un kernel. En este caso va a estar ejecutado por una grilla 1, que va a tener 4 bloques, ¿sí? Una grilla bidimensional, que en este caso tiene dos dimensiones, en X y en Y. Y a su vez cada bloque va a ser, en este caso es tridimensional, ¿sí? Y lo que va a pasar es que entonces la cantidad de hilos que yo voy a ejecutar va a ser la cantidad de hilos que tenga cada bloque. En este caso voy a tener 16 hilos. Y, o sea, cada bloque va a tener 16 hilos en este ejemplo. Y a su vez voy a tener 4 bloques, o sea que voy a tener 4 por 16 hilos. O, visto de otra forma, la cantidad de hilos que voy a tener va a ser la productoria de todas las dimensiones de la grilla. En este caso tiene dos dimensiones por la productoria de las dimensiones de los máximos
dimensiones de los bloques, que en este caso son 3. Eh, los identificadores de bloque pueden ser uno de una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Esto antes, hasta la generación de Fermi, eran de dos dimensiones nada más, después pasaron a ser de tres. O sea que lo que van a ver ustedes hoy en día, las GPU de la arquitectura Fermi ya están fuera de línea, así que ni siquiera capaz que digamos, solo como algún dato histórico. Hoy en día todas las tarjetas soportan estructuras tridimensionales, y a nivel de hilo lo mismo, son todas, pueden ser de uno, dos o tres dimensiones. Obviamente, como el tipo de problema que vamos a abordar en general implican particionamiento de datos, tener tantos índices lo que nos permite es hacer una definición del tipo de ejecución que vamos a hacer muy similar, o que pueda sacar partido del particionamiento de datos que yo quiero, ¿sí? Entonces, si estoy intentando resolver un problema, por ejemplo, en el espacio, voy a intentar tener estructuras de datos, estructuras de hilo, perdón, tridimensionales, porque cuando haga mis estructuras de datos van a ser tridimensionales. Si tuviese algo en cuatro dimensiones, lo mismo, podría ser estructura de cuatro dimensiones de forma tal de que sea directo el mapeo entre los hilos y los datos, o el particionamiento de hilo y el particionamiento de datos, y a su vez siempre intentando ver ciertos balances que tengo que tener. ¿Por qué? Porque si cuanto más hilos tengo en un mismo bloque, voy a poder compartir de mejor forma la información, sincronizar más fácil, pero hay un montón de limitantes o requerimientos que en la medida que yo haga más pesado cada bloque, se van a poder ejecutar menos bloques al mismo tiempo, y toda esa cuestión de optimización de la ejecución la vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero eso también está presente. Bueno, entonces esto es bien importante, si bien no pasa así, pero uno no puede asumir nada, no puede asumir cosas distintas. Nvidia ha sido muy celosa de no dar mayor información de cómo es la ejecución de los bloques de hilos, o cómo es el orden de despacho de los bloques de hilo y los multiprocesadores. Esto de alguna manera previene que uno no programe cosas particulares para una arquitectura y mañana cambie y deje de servir. Entonces, de antemano nosotros todos los bloques de ejecución van a ser completamente independientes, van a ser ejecutados en cualquier orden. Nada me garantiza que vaya, por ejemplo, en orden ascendente o descendente, o en orden aleatorio. Yo no puedo asumir que el bloque 2 se va a ejecutar al menos igual o después que el bloque 1. Puede pasar que sea completamente al revés o en cualquier orden. Y en el curso lo que nos vamos a centrar es en la ejecución de un único kernel, pero hoy en día, como las tarjetas modernas permiten la ejecución de varios kernels en paralelo, ahí habría otro nivel de paralelismo que en el curso en principio no ahondamos, pero bueno, digamos, en el sentido que nosotros en el curso vamos a intentar hacer programas o kernel eficientes para resolver un único problema. En la medida que yo pueda ejecutar dos de esos kernels en paralelo, algunos de los problemas que vemos en el curso se replican en el sentido de balance de carga, etcétera, pero la idea de la programación en sí, de la tarjeta gráfica, es exactamente la misma. Bueno, vamos entonces un poco a dejarnos de filosofía y ensuciarnos un poco la mano con la programación en CUDA. Lo que resta de la clase de hoy son algunos conceptos los más básicos que son necesarios como para programar, y luego meterse de lleno a hacer cosas, ¿sí? No hacer el Hello World porque no tiene mucho sentido la idea de imprimir en pantalla, pero sí resolver problemas que impliquen programar. Entonces vamos a dar un set de herramientas muy básicas, las más básicas de todas, con las que empezar a trabajar, y con la idea de, bueno, obviamente aclarar que la cantidad de funciones, herramientas, variables globales, API, o sea, la cantidad de herramientas que tiene CUDA es enorme, impresionantemente enorme.
nosotros vamos a ver las más básicas para poder empezar a trabajar y luego cada uno tiene que empezar incluso cada una de las funciones que vamos a ver hoy tiene muchas variantes. Lo que queremos ir rápidamente a ponernos a poder jugar en las tarjetas y bueno, obviamente después implica mirar el manual y ver la especificación de cada función, de cada variable de ambiente, qué es lo que hace, cómo se trabaja, pero la idea conceptual no cambia mucho. Bueno, entonces nosotros de ahora en adelante vamos a tener tres tipos de funciones, las de device, ¿sí? Que se ejecutan en el device y son invocadas en el device, estas no son muy interesantes, ¿sí? Las de host, que es la que teníamos hasta ahora, que son las que se ejecutan en la CPU, y las que nos van a interesar más son las de tipo global, que son funciones que se ejecutan en el device, pero son invocadas del host. Estas son las que nos van a permitir realmente ejecutar cosas en la tarjeta gráfica, ¿sí? Porque las que se invocan y se ejecutan desde el device lo único que nos van a permitir, bueno, es ser más prolijos en nuestra codificación, pero no nos van a permitir trabajar con la tarjeta per se. En cambio, las funciones globales, ¿sí? Lo que nos van a permitir es hacer un código que va a estar implementado, obviamente, en nuestro código típico de C, por ejemplo. Cuando lo compilemos con el compilador de CUDA, va a traducir el código ese y lo que va a permitir es que en algún momento nuestra ejecución pare en la CPU. No es estrictamente verdad que pare, pero pensémoslo así, que pare nuestra ejecución y se ejecute el kernel en la GPU. Bueno, obviamente, bueno, con la palabra clave global, lo que no vamos a poder definir las funciones con hacer los kernel. Podríamos ser prolijos, por ejemplo, y tener códigos que dependiendo de flag de compilación, ¿sí? con compilación condicional, tengamos implementaciones para hacer la función en CPU o en GPU, dependiendo, por ejemplo, si estoy corriendo en una máquina que tenga o no GPU. Eso es un detalle de prolijidad. Bueno, obviamente la palabra reservada host no es necesaria porque esas son las funciones que ya tenemos por defecto. Así que lo que nos vamos a concentrar en principio son en las funciones de tipo global. Y lo que una vez que tengamos la función hecha, ¿sí? Una implementada, nosotros vamos a tener que, en principio va a ser como una función más auxiliar, en nuestro código vamos a tener que poder invocarla. Para invocarla vamos a tener que, digamos, invocarla obviamente con una sintaxis particular que es el nombre de la función y los símbolos de mayor y menor, y dentro de los símbolos esto vamos a pasarle 4 parámetros o hasta 4 parámetros, no necesariamente no es obligatorio poner los 4 parámetros, pero sí generalmente se ponen al menos 2, que es la dimensión de la grilla y la dimensión de los bloques. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito los otros dos parámetros. Básicamente, algo que no aclaré es que, bueno, todos los bloques y la grilla obviamente va a tener, o sea, va a tener una dimensión igual todos los bloques, ¿sí? Todos los bloques van a tener la misma cantidad de hilos con la misma configuración. No puedo tener bloques bidimensionales, unos bloques bidimensionales y otros bloques tridimensionales, o unos bloques con 16 hilos y otros con 34, 32. Así que eso va a dar cierta uniformidad. Y algo que yo decía hoy, esto va a ejecutar y frena, ¿sí? Yo voy a estar ejecutando en CPU, frena la ejecución y llama a mi kernel. Esto no es así exactamente. Las tarjetas gráficas son asincrónicas, o sea que yo voy a estar ejecutando en CPU, voy a llamar al kernel en la GPU, y eso lo que va a hacer es lanzar la ejecución en GPU, pero en principio, si yo no hago nada, el código en CPU, una vez que lanzo, en la siguiente línea vuelve el control a la CPU y sigue ejecutando lo que tenga en la CPU, ¿sí? Así que ese tema hay que ser consciente, ¿sí? De que es una ejecución asincrónica, y si yo no hago nada, ¿sí? Si yo lo único que hago es lanzar mi kernel,
obviamente no va a demorar nada porque lo único que esté haciendo es un lanzamiento de una ejecución en un periférico, pero no es que va a quedar trancado ahí hasta tener el resultado, ¿sí? Entonces, típicamente cuando trabajo en GPU voy a tener que hacer sincronizaciones explícitas para poder esperar, por ejemplo, a tener el resultado que yo quiero. Bueno, se disponen de distintos espacios de memoria. El global, que es la memoria en el host, la memoria global del device, que es device, y luego tenemos memoria compartida, shared, y memoria constante. eh, Cualquiera de las dos supongo que ya vieron en las clases que dio Martín sobre arquitectura. En principio, bueno, esta es la memoria global, es la memoria que estamos acostumbrados a usar en la CPU, y la de device va a ser la más importante para poder trabajar al principio, porque es la que nos va a permitir comunicar o transferir la información de global hasta el device. Luego vamos a ver un poco cómo utilizar la memoria compartida, que dijimos que va a estar en los multiprocesadores y va a implicar también una transferencia particular. La memoria compartida se puede usar de dos formas distintas. Puede ser con alojamiento dinámico o estático. En este caso, eh, si se usa, digamos, si se aloca en forma dinámica, hay que pasarle cuando se invoca el kernel el tamaño de memoria. Si se usa estático, no es necesario pasar acá ningún valor, y eso está definido cuando reservemos la memoria en el kernel. Bueno, vamos a tener cuatro palabras reservadas o cuatro funciones que en realidad son funciones que van a ser completamente útiles e imprescindibles, que son la identificación del hilo y la identificación del bloque, ¿sí? Esta thread ID X, block ID X, punto X, punto Y y punto Z me va a dar la identificación del hilo que soy yo en X, en Y y en Z, depende cómo lo invoque, y bloque ID X, punto X, punto Y, punto Z va a dar la identificación del bloque al que yo pertenezco, en principio en X, Y y Z, dependiendo si estoy trabajando en tridimensional. Con, esa, con esas funciones yo puedo sacar qué hilo soy en la grilla de ejecución. Y por otra parte, las otras dos funciones lo que nos van a permitir es saber la dimensión de la grilla y del bloque en X, Y y Z. BlockDim X, Y, Z me va a decir cómo fue configurada la ejecución de los bloques en X, Y, Z. GreenDim me va a decir la configuración con la que fue invocada el kernel en la grilla en X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, típicamente, este es un ejemplo de lo que hablábamos hoy. Si yo quiero acceder a la imagen en I, va a estar guardada, por ejemplo, en un vector en la posición que dice mi identificador del thread ID X. Bueno, algunas funciones también que son importantes, o que van a ver capaz que más adelante son importantes. CUDA Device Synchronize, lo que hace esta función es desde el host y lo que me permite sincronizar toda la tarjeta gráfica. Esto sirve para lo que dije anteriormente, de que uno va a ejecutar y en algún momento va a querer sincronizar lo que esté en la tarjeta gráfica para poder traer el resultado. SyncThread es una función parecida pero muy distinta, y es importante saber la diferencia. Esta función lo que nos permite es sincronizar los hilos de un mismo bloque, y esta función es ejecutada dentro de la GPU, ¿sí? Y lo único que va a sincronizar son los hilos del mismo bloque. Obviamente, en general no, todos los bloques van a tener el mismo código, así que para cada bloque va a pasar que va a ejecutar ese SyncThread. Bueno, hay funciones para medir tiempo, funciones matemáticas rápidas que pierden cierta precisión, pero
como el seno, coseno. Y luego que también son importantes y las vamos a ver o vamos a ver su uso. Hay funciones para operaciones atómicas. Vimos que esto a veces son necesarias y bueno, ya sea el atomic add o el atomic min. Obviamente en la medida que uno use estas funciones va a perder en rendimiento, pero a veces es la forma que el resultado sea el correcto. Bueno, la API de CUDA nos va a ofrecer funciones para el manejo de memoria, para la transferencia y para el manejo de la ejecución. Ya vimos un poquito del lanzamiento, pero bueno, vamos a ver estas tres cosas que son las necesarias para poder programar. Lo primero que tengo que hacer es antes de poder programar y ejecutar en una tarjeta, tengo que ser capaz de reservar memoria en la tarjeta, transferir datos de la CPU a la tarjeta y bueno, y luego saber cómo lanzar mi programa en la tarjeta gráfica. Entonces la primera función es de manejo de memoria, que es para alocar memoria en la GPU, que es el CUDA-malloc. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Acá es gráfico, creo que se ve un poco mejor. Básicamente nosotros tenemos nuestros multiprocesadores que van a estar ejecutando cada uno un bloque. Vamos a tener mucha bloques de hilo y vamos a tener la memoria global de la tarjeta y nosotros cuando hacemos un CUDA-malloc lo que estamos haciendo es reservando memoria en este espacio, ¿sí? En este espacio que es global a todos los multiprocesadores. Entonces vamos a invocar a la función CUDA-malloc en la CPU, en el código de la CPU, ¿sí? Nuestro programa común. Eso va a reservar memoria, es muy parecido al malloc de C. Y básicamente le tenemos que pasar dos parámetros, un puntero y el tamaño de la memoria reservada. Y no se esforzaron mucho la gente de NVIDIA, hizo CUDA-malloc, hizo CUDA-free para liberar la memoria. Entonces con el CUDA-free libero la memoria asociada al puntero que reservé con el CUDA-malloc, ¿sí? Repito, estas dos funciones se van a tener que ejecutar en el código que se ejecuta en CPU, no en el código que se ejecuta en la tarjeta gráfica. Entonces un ejemplo, como veníamos trabajando con matrices en la clase que vimos un poco de teoría, acá vamos a hacer lo mismo. Quiero reservar una matriz de 64 por 64 float, ¿sí? Siempre precisión. Entonces defino ahí una variable, un puntero a float y un tamaño que es el size, que es igual a tile width por size of the float, o sea la cantidad de bytes que necesito para guardar una matriz de 64 por 64 de float, y a un CUDA-malloc puntero, obviamente puntero de referencia, digamos la referencia al puntero, en este caso el puntero es de PTR, y voy a reservar tanto espacio como size. Va a venir nuestro código, ¿sí? Va a seguir nuestro código en la CPU. En algún momento vamos a ejecutar el código en la GPU, vamos a traer el resultado y más adelante vamos a liberar ese espacio de memoria en la tarjeta gráfica. Así que vamos a ir rellenando esta idea. Nos falta agregar cosas en el medio acá. Una vez que reserve memoria, lo siguiente que necesito hacer es saber transferir, ya sea los datos de la CPU a la GPU, de la memoria de la CPU a la GPU, y luego poder traer los datos de la GPU a la CPU para traer los resultados. Entonces para eso está la función CUDA-memcopy, se encarga de hacer la transferencia de datos, tiene 4 parámetros, que es puntero de destino, puntero origen. Acuérdense que tanto, digamos, va a depender hacia dónde esté haciendo la transferencia, pero la memoria yo la reservo en el código de la CPU, así que cualquiera de esos dos punteros en sí va a estar en el código de la CPU, el número de bytes a copiar y el tipo de transferencia que quiero hacer. Los tipos de transferencia son 4, pero los interesantes o los que son más importantes ahora son dos, que es host to device y device to host, ¿sí? Ya sea para mandar de la CPU a la GPU o traer de la GPU a la CPU. También hay funciones para las transferencias asincrónicas. Esta función CUDA-memcopy
hace transferencias sincrónicas, o sea que cada vez que transfiere datos sincroniza con la tarjeta gráfica. Eso de alguna manera, o dicho de otra forma, si yo hago estas transferencias, hago esta transferencia, llamo al kernel de la GPU y hago otra transferencia para traer de la GPU a la CPU, lo que va a pasar es que voy a lograr que la CPU quede trancada, como decíamos anteriormente. Si yo quiero o puedo, no siempre se puede, seguir usando la CPU para hacer otras cuentas mientras la GPU está trabajando, debería trabajar con transferencias asincrónicas. Bueno, transferencias asincrónicas o no hacer las transferencias exactamente después que terminó la ejecución de la tarjeta gráfica. Bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos para transferir la matriz de 64 por 64 que vimos en la diapositiva anterior. Primero del host to device y luego del device al host. Estas son constantes que son las que le van a permitir a la función saber qué dirección está usando. Entonces la función, si queremos transferir, acuérdense que es destino, ¿sí? Destino, origen, cantidad de bytes y tipo de transferencia. Destino, el puntero en el device. Origen, el puntero en el host. El tamaño, asumimos que size está con el tamaño que habíamos usado para reservar la memoria. Y la transferencia de host to device. Destino, el host. Origen, el device. El size es el mismo. Y acá estoy devolviendo la matriz desde el device hasta el host. Bueno, ya vimos cómo reservar, ya vimos cómo transferir. Ahora vamos a repasar, si bien ya lo habíamos visto un poquito, cómo hacer el lanzamiento del kernel. Bueno, dijimos que básicamente o es imprescindible decir la configuración de la grilla y de los bloques. Esto en general hoy en día siempre está, no es muy razonable no tener digamos, al menos una cantidad de bloques y de hilos por bloque. Así que al menos dos valores siempre están. Y luego, que son, en principio podrían ser valores lineales, ¿sí? El tamaño de la grilla y el tamaño del bloque. Pero si queremos hacer estructuras bidimensionales o tridimensionales, CUDA ofrece el tipo de variable dim3, que básicamente lo que hace es genera una estructura de bidimensional o tridimensional con el tamaño que nosotros queremos. En este caso estamos definiendo la variable grid size y block size, ambas bidimensionales, una de 16 por 16, la otra de 32 por 32, y con eso estamos invocando el kernel. En esta línea estaríamos invocando la función que le llamamos kernel con estructuras lineales de 32 bloques en la grilla y cada bloque de 512 hilos, todo unidimensional. Los siguientes dos datos que pueden estar en la invocación o no es la cantidad de memoria compartida por bloque, esto es en el caso de usar memoria compartida y alojamiento dinámico, ¿sí? Que una vez que en la invocación se define cuál es el tamaño de la memoria compartida, no siempre es común, o al revés, es bastante común usar estático porque la memoria compartida tiene tamaños muy, muy restrictivos y muchas veces se cuenta o se usa saber el tamaño, o solo se está dispuesto a usar la memoria compartida en caso de poder manejar un tamaño mínimo. Y el otro valor es un identificador de stream que en principio no vamos a usar mucho en el curso. Esto es bien interesante porque desde la primera versión de CUDA se dispone de este valor y luego era algo que al principio no tenían la capacidad de utilizarse. Hoy, como dijimos, se pueden estar ejecutando varios kernels al mismo tiempo y cada uno está ejecutando un string distinto que ya está pensado desde el principio del uso de este tipo de tecnologías.
Bueno, entonces la forma que vamos a hacer para empezar a ensuciarnos un poco las manos de programar algo en tarjeta gráfica es ver los ejemplos que vimos en la clase básica, ¿sí? De hace un par de clases que en MATLAB, que era bastante sencillo, que era sumar elementos de una matriz. Ahora vamos a intentar repetir eso, pero haciendo programas en CUDA, ¿sí? Entonces, vamos a repetir los mismos ejemplos que yo le dije que eran bastante bobos, pero que en principio nos iban a servir. Eh, por cómo estamos dando la clase, no, es bastante complicado saber si van entendiendo algo o no. Así que típicamente acá es donde empieza uno a tener las dudas, digamos. Hasta ahora era bastante cuentito. Cuando uno empieza a hacer los primeros programas, de donde empieza a darse cuenta de las cosas que no terminó de entender o que el profesor explicó mal, en este caso principalmente. Entonces vamos a este caso que consideramos que se tiene una matriz con un número grande de filas, se quiere obtener la suma por fila de la matriz. La matriz está almacenada por filas, esto bueno vamos a ver más adelante también, digamos, las matrices se pueden almacenar por filas o por columnas, dependiendo el tipo de lenguaje y el tipo de problema que se esté resolviendo. Bueno, acá vamos a estar resolviendo, intentando sumar los elementos por fila y elementos contiguos en memoria de la matriz van a estar contiguos en la fila. O vamos a estar asumiendo eso. Entonces damos esta carcasa de programa, ¿sí? Suma fila matriz, recibe un entero m, un entero n, un puntero de float de la matriz en el host y un puntero de float del vector, ¿sí? Del vector resultado que también está en el host. Entonces el size, ¿sí? Nuestra matriz va a tener un tamaño m por n por el size of the float y el vector va a tener un tamaño size2 de m por el tamaño de float. Dentro de nuestra función definimos dos punteros más auxiliares que van a ser la matriz y el vector en el host, en el device, perdón. Lo primero que hacemos es alocar la memoria de estos dos para estos dos punteros. El código va a ser código en el host, pero va a estar alocando memoria, reservando memoria en la memoria global de la GPU. Entonces, cudamalloc del puntero de referenciado de tamaño size y cudamalloc del vector de tamaño size2. Con estas dos líneas lo que hice fue reservar la memoria en la tarjeta. Luego lo primero que hago es inicializo o transfiero la matriz y el vector de 0 del host a la GPU. Entonces, main copy, puntero destino en el device, origen en el host, tamaño size y estoy copiando del host to device. Acá estamos usando la función set, que no la explicamos hasta ahora, pero básicamente podríamos haber hecho una inicialización del vector en el host de 0 y haber copiado el host, pero mucho más fácil es inicializar el vector que está reservado en la tarjeta gráfica diciéndole que lo inicialice con ceros. En este caso no servía, así que está bien. En caso de ser un proceso que necesito empezar con un vector que tenga ciertos valores, no voy a tener más remedio, con ciertos valores particulares, no ceros o unos, no voy a tener más remedio que transferir el vector, ¿sí? Hacer un main copy también del vector. Acá deberíamos de invocar el kernel que va a ejecutar en GPU y una vez que terminó de ejecutar, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la tarjeta gráfica es hacer la suma por fila de la matriz. Una vez que termina, vamos a hacer un main copy de destino, el host, origen, el device, el tamaño, solo vamos a traer el vector del resultado, la matriz no vamos a porque no tenemos necesidad de traerla y las transferencias son bastante costosas y el tipo de transferencia que estamos haciendo es de device to host. Dijimos que cuando yo invoco a la CPU sigue trabajando, pero como también dijimos que el main copy sincroniza, así que yo hago el main copy, acá estoy sincronizando
invoco a la GPU, o sea que va a ejecutar concurrentemente con la CPU, pero como acá tengo un CUDA main copy, o tengo otro CUDA main copy, la CPU no va a seguir ejecutando hasta que el kernel que yo invoque acá termine de ejecutar y pueda realizar esta copia sincrónica. Hay copias asincrónicas, pero la vamos a ver más adelante. Y por último, como dijimos, tenemos que liberar los punteros, ¿sí? La memoria que habíamos reservado en la tarjeta gráfica, CUDA free DMD, CUDA free DBD. Bueno, entonces acá empiezan los primeros códigos. Obviamente la invocación, la configuración de bloques y de hilos que yo tenga va a depender de la codificación que yo haga. Entonces, o se hace el lanzamiento primero, o sea, o se define el lanzamiento primero, o se codifica primero y se ve qué lanzamiento necesito. Acá arrancamos por el código. Claramente lo que va a pasar es que este código, o sea, este kernel, esta función que dijimos que es global, digamos que al ponerle global va a terminar siendo un kernel de la tarjeta gráfica. Al hacer esto lo que estamos logrando es que todo este código se ejecute en paralelo, o sea, va a ser básicamente el código que se ejecuta en todas las unidades de procesamiento que veíamos en la clase pasada. Hace 2 clases, perdón. Bueno, entonces veamos un poco el código que tenemos. Si recuerdan el código que hicimos en octavo, en MATLAB, en hace 2 clases, para hacer esto necesitábamos un doble for, un for para recorrer todas las filas y por cada fila un for para recorrer todos los elementos de la fila. Dijimos que el for de más afuera era el en el que se bifurcaba el paralelismo, ¿sí? En este caso, si ustedes ven el código, solo tenemos un for. ¿Por qué? Porque el otro for es implícito. Al realizarse cada uno de los kernels, lo que va a hacer es procesar una única fila. Entonces, la ejecución de todos los hilos en paralelo, donde cada uno de esos hilos va a ejecutar este código, nos va a dar esa ramificación del paralelismo. Bueno, el código es bastante sencillo. Tenemos la función que le llamamos fila matriz kernel. Recibimos la cantidad de columnas, un int de n, el puntero de la matriz del device, el puntero del vector del device. Definimos una variable auxiliar, en este caso en principio va a ser un registro o va a utilizar un registro para almacenar ese valor. Podríamos haber utilizado otro tipo de estructura. Y básicamente lo que es primordial acá, y van a ver que en el resto de los códigos que trabajemos en el curso, es definir bien, ¿sí? quién soy yo o a qué datos tengo que acceder. ¿Cómo hago acá? Bueno, estoy usando el thread.ix y dependiendo de la identificación mía, ¿sí? del número de hilo, dice, lo multiplico por n, que es la cantidad de columnas que tiene la matriz. Estamos trabajando con una matriz linealizada en memoria, ¿sí? O sea que toda la primera fila va a estar contigua, luego le sigue la siguiente fila, luego la siguiente y así sucesivamente. Una vez que con esta cuenta lo que me estoy posicionando es dónde empieza mi fila, básicamente. Una vez que empieza mi fila, hago la suma parcial de todos los elementos de la fila. Una vez que termina, guardo en el vector D, en la posición que dice mi identificador de hilo en X, guardo el valor que calculé intermedio, ¿sí? Es bastante sencillo el kernel. Y bueno, ahora tenemos que deducir en base a este kernel cómo es o cómo tiene que ser el lanzamiento. Entonces, cuando hacemos la clase presencial, esta etapa la discutimos un poco en el pizarrón y típicamente cada uno la intenta pensar. Repasemos acá un poco las cosas de las que nos podemos agarrar o guiar para poder deducir qué tipo de cosas tiene que tener la ejecución. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuántos bloques y cuántos hilos y en qué dimensión de bloque, en cuáles de las coordenadas de bloque e hilo, que pueden ser hasta tridimensionales, puedo estar ejecutando. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que lo único que estoy utilizando para identificar los hilos
es el identificador de hilo. Nunca estoy utilizando el identificador de bloque. Entonces, para que este código tenga sentido, o sea, el resultado esté bien, en principio, lo único, solo puedo estar usando un bloque de ejecución. Si estoy usando más de un bloque de ejecución, como nunca uso ninguna diferencia, lo que va a pasar es que más de un hilo tienen el mismo identificador de hilo, pero distinto identificador de bloque, ¿sí? Piénsenlo como algo, una identificación a dos niveles. Por ejemplo, si uno es el ciudadano número uno de Montevideo, otro es el 2, otro es el 3, pero va a pasar lo mismo con Canelones, que uno es el 1, el 2, el 3. Si yo solo uso la identificación dentro del departamento, va a pasar que va a haber 19 personas que tengan el mismo identificador. Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo solo uso el identificador de hilo y no el de bloque, lo que va a pasar es que todos los hilos, va a haber por lo menos un hilo por bloque que comparta identificación con otro, con el mismo identificador de hilo de bloque. Así que esa es la primera cosa. Nuestro lanzamiento solo va a poder estar utilizando un bloque, algo que es bastante malo, porque cada bloque va un único multiprocesador, así que voy a estar usando un único multiprocesador, la tarjeta va a andar bastante mal. Y lo otro que podemos ver rápidamente es que solo estamos usando la dimensión en X, así que no solo voy a estar usando un solo bloque, sino que además de ese bloque va a ser unidimensional, va a ser la dimensión en X. Y por último, para que ande, para que esto cubra todas las filas, lo que va a pasar es que yo voy a tener que tirar tantos hilos como filas tenga la matriz. ¿Para qué? Para que cada hilo procese una fila. Bueno, entonces, si vemos para que esto tenga sentido, el lanzamiento debería ser con esta definición que tenemos acá, definir un DIM3, el tamaño de la grilla de 1 por 1, o sea, un solo bloque. El tamaño de cada bloque debería ser m filas en X, m por la cantidad de filas que hay, 1 a 1. O sea, básicamente la cantidad de filas es lo que estoy tirando de hilos. Bueno, algunos problemas de esta codificación. Solo se pueden procesar matrices de tantas filas como thread en un bloque. Y solo estoy usando un bloque, o sea, un solo multiprocesador computando, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas son bastante malas. Bueno, entonces una segunda versión, que no necesariamente cambió el problema, sino que acá lo que estamos cambiando es cómo estoy definiendo los bloques y la grilla. En este caso lo que digo es, voy a tirar una cantidad de bloques, que la defino como bloques, que es la cantidad de filas dividido 128, ¿sí? Y cada bloque, cada bloque va a tener 128 hilos. Obviamente voy a tirar m sobre 128 bloques, cada bloque va a tener 128 hilos. Si uno hace lo que dijimos hace un rato, hace la productoria de todas las dimensiones y la cantidad de hilos que va a tener, en este caso voy a estar ejecutando también m hilos, voy a estar ejecutando, pero va a ser mucho más eficiente porque voy a estar usando varios bloques, o sea, muchos multiprocesadores al mismo tiempo, y además la cantidad de hilos de un bloque está acotada. Con esto, en principio, no así la cantidad de bloques, así que en principio podría procesar cualquier matriz en base a ir creciendo en la cantidad de bloques que tengo, y cada bloque va a ejecutar 128 hilos nada más. Bueno, entonces, si cambio este lanzamiento, ahora tengo que cambiar el código que habíamos hecho, lo tengo que cambiar para que sea coherente con la definición que hice del lanzamiento. Entonces, dijimos que las dos cosas que agregamos ahora, o algunas de las cosas que agregamos ahora es, una, estamos usando varios bloques, así que, número uno, en mi código tengo que incluir algo que use el identificador de bloque, y no va a alcanzar con el identificador de hilo para saber qué fila tengo que procesar. Voy a tener que hacer una cuenta entre el bloque y el hilo para saber cuál es la fila que yo tengo que procesar. Bueno, vayamos al código.
El resto, la mayor parte del código se mantiene igual, ¿sí? Vayamos a lo interesante. Yo antes usaba una variable aux para saber básicamente qué fila es la que tengo que procesar. Acá lo mantenemos. Y lo que nos va a decir esto es, bueno, ¿cuál es la fila que tengo que procesar? Antes era el identificador de hilo. Ahora la fila que yo tengo que procesar es el identificador de bloque en X por la dimensión de bloque en X, o sea, la cantidad de hilos que tiene el bloque, ¿sí? ¿Qué bloque sé yo? Por la cantidad de hilos que tiene ese bloque en esa dimensión, más el identificador de hilo. Entonces, el primer bloque va a procesar las primeras 128 filas, el segundo bloque va a procesar las segundas 128 filas, el tercer bloque las terceras 128 filas. Si yo soy el hilo 1 en el bloque 1, acuérdense que esto se enumera desde 0, o sea que lo que va a decir es que las primeras 128 filas ya fueron procesadas por el primer bloque. Como yo estoy en el segundo bloque, en el bloque 1, voy a procesar entre la 100, en realidad entre la 128 y la 255, y como soy el 1, es como que voy a procesar la fila 1 en ese intervalo. ¿Sí? Básicamente el bloque me va a dar, me va a permitir llegar a una ventana, y el corrimiento dentro de la ventana sí me lo va a dar el hilo. El código se mantiene, el resto nada más que cambia cómo llego cómo me doy cuenta qué fila tengo que procesar o qué parte de la matriz tengo que procesar, y qué parte del vector, en qué parte del vector tengo que guardar. Bueno, ¿qué pasa si la matriz tiene muchas columnas y pocas filas? Porque esto era interesante, dijimos, bueno, tengo que tener mucho paralelismo de hilo, pero si tengo una matriz que tiene pocas filas, esta idea de paralelismo no tiene mucho sentido, pero quizás podría tener muchas columnas, y se podría hacer algo interesante igual, o sea, hacer una cuenta en paralelo. Esto se puede abordar de muchas formas distintas. Vamos a ver una. La forma más fácil es, la primera que vamos a ver es, bueno, vamos a tirar tantos bloques como filas tengamos, ¿sí? O sea que cada bloque va a procesar una fila. Dijimos que teníamos pocas filas, pero bueno, igual asumimos que son una cantidad razonable, por ejemplo, 256 filas, que son muy pocas para la cantidad de hilos, pero para los bloques es un número razonable. Y dentro de cada fila lo que vamos a usar es más de un hilo o sea, un hilo para procesar pedacitos de esa fila. ¿Sí? Entonces, si tengo una fila que tiene muchas columnas, por ejemplo, tengo 2000 columnas y tengo dos hilos, la primera procesa, suma los primeros 1000 valores, la segunda los segundos 1000. ¿Sí? El kernel termina siendo parecido, ¿sí? Bueno, obviamente tengo los mismos parámetros, y de vuelta, la clave está en trabajar con los identificadores para hacer el mapeo entre el particionamiento de datos que yo hice y los hilos de ejecución que lo van a procesar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada hilo? Bueno, lo primero que tiene que hacer cada hilo es saber qué fila tiene que procesar, y dentro de esa fila qué valores tiene que procesar. No los va a procesar a todos. Entonces, con esto, ¿quién me dice qué fila tengo que procesar? El block idx.x. El identificador de bloque me dice qué fila tengo que procesar. Así que lo primero que hago es block idx.x por n, me va a permitir llegar al comienzo de la fila que yo tengo que procesar, y luego cada hilo va a tener que avanzar tantos pedacitos como el identificador de hilo sea él. Entonces se fijan, a esto le sumo el identificador de hilo, .x, threadIDX.x, y esto lo multiplico por la cantidad de elementos que suma cada hilo, ¿sí? ¿Y eso cuánto es? Es n, la cantidad de columnas que tengo, dividido el block dim x, la cantidad de hilos que tiene
ese bloque, ¿sí? Esto me dice cuántos elementos suma cada hilo. Una vez que hago esta cuenta, en AUX tengo el comienzo el comienzo del bloque, ¿sí? de intervalo de valores que va a calcular, que va a sumar un hilo, el hilo que está ejecutando. ¿Y dónde va a terminar eso? Bueno, es bastante más fácil calcular cuánto, digamos, podría tener en el for la cuenta. En este caso utilizamos dos variables, el aux para encontrar el comienzo del intervalo y el aux2 para encontrar el final del intervalo. Así que el for acá antes era un poco distinto, pero básicamente el for va desde el comienzo del intervalo hasta el final del intervalo, sumando de a uno, y lo único que hago es sumo todos esos valores. Al final, lo que tengo que guardar, hay que acordarse que cada fila, lo que yo quería hacer era la suma de todos los elementos de fila, de toda una fila, los tengo que guardar en un vector. ¿En qué posición del vector? Acá ya no me sirve el mismo aux, porque el aux de alguna manera se metía en una fila y yo tengo que guardar siempre en la misma fila. Así que lo que me dice en qué fila tengo que guardar, en qué posición del vector del BD tengo que guardar, es el bloque idx.x directamente. ¿Sí? Toda la otra parte lo único que hace es avanzar en el vector. Así que en esta posición del vector BD guardo, y como hay muchos hilos que van a estar guardando aportando, sigue haciendo sumas parciales de la misma fila, lo que hago es la suma, por las dudas que haya habido otro hilo que ya haya guardado valores ahí. ¿Sí? Y bueno, acá es donde cabe la pregunta si este código está bien. En sí estamos haciendo que varios hilos guarden en la misma posición o actualicen la misma posición de un vector, en este caso BD, ¿sí? Van a haber muchos hilos que tengan este mismo bloque idx.x como identificador. ¿Por qué? Porque todos los hilos de ese bloque van a tener este identificador. Entonces lo más probable, o hay grandes chances que cuando ejecute esta línea entre en condición de carrera. Lo que vimos en la clase anterior, que hay que evitar. Vimos que había varias opciones distintas para evitar esto. La más sencilla acá, ¿sí? Como estamos sumando en un valor, es no necesariamente la más eficiente, pero sí la más sencilla, es hacer un atomic add, ¿sí? En el que se suma en forma así, en este caso atómica, o sea que nos garantizamos que no va a haber problema de condición de carrera al hacer esa cuenta. Entonces modificamos el kernel que habíamos hecho recién para hacer un atomic add en la posición del vector, eso estaba bien, y lo que le vamos actualizando es el p-value. Acuérdense que el p-value es una variable local de cada una de las ejecuciones del kernel, podría ser un registro, y cada uno va a tener su p-value que va a tener un valor completamente distinto, y aunque, por ejemplo, yo acá estoy guardando en p-value, pero esto es un valor local a cada una de las ejecuciones del kernel. Bueno, la clase esta básicamente lo que va haciendo es complicando cada vez más eh, las cuentas que tengo que hacer con los índices, o viendo un poco de algunos detalles de los índices. Pero la realidad es que si lo repasan después más adelante, después de terminar la clase, lo principal van a ver que es las operaciones que hacemos acá. Y estas operaciones básicamente lo que nos están diciendo es el mapeo. A veces no está explícito, pero lo que están explicitando es el mapeo que yo hago entre el particionamiento de datos y a qué hilo o a qué hilo de ejecución se lo asigno. Y de eso se trata básicamente hacer cualquiera de estos problemas. Una vez que yo logro resolver bien cómo es el particionamiento de datos primero, en uno fue toda una fila por hilo, después fue toda eh,
una fila por hilo, pero usando bloques. Después fue que cada hilo procesa un subpedazo de la fila. Son todo particionamiento de datos y mapeo a los elementos de ejecución. Una vez que yo resuelvo eso, el resto es lógica común de programación a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? La clave está generalmente ahí, en cómo hago el particionamiento y cómo hago el mapeo de los datos esos a la ejecución. Bueno, entonces acá nos piden que ejecutemos un bloque procese más de una fila, ¿sí? O sea que lo que nos va a pasar, que hasta ahora estábamos ejecutando un bloque por fila, ahora cada bloque puede sumar más de una fila y a su vez, como tengo cada bloque es bidimensional, va a ser que sume pedacitos de una fila, pero a su vez va a sumar pedacitos de más de una fila. ¿Sí? No sé si lo visualizan, pero básicamente esto podría ser como que por ejemplo, si cada bloque fuese de 2 y 2, por decir un ejemplo, lo que voy a estar haciendo es que cada bloque procese dos filas y cada una de las filas sea procesada por dos hilos, o sea que la cantidad de elementos que va a procesar va a ser el n dividido 2. En este caso usamos un chunk de 32, o sea que cada hilo va a procesar n dividido 32, o sea que van a haber n dividido 32 hilos, o sea que vamos a procesar cada hilo va a procesar 32 elementos. A su vez, cada bloque va a procesar 32 filas. Y si se fijan un poco, cada bloque van a haber m sobre chunk bloques y van a haber chunk hilos en esta dimensión. O sea que m sobre chunk por chunk van a haber m hilos, ¿sí? O definiciones de hilo en esta dimensión, y después voy a tener n sobre chunk en esta otra. Entonces básicamente con estas dos dimensiones, con el identificador del bloque y esta dimensión del bloque me va a dar para identificar cuál es la fila, y este dato lo voy a usar para identificar qué pedacito dentro de esa fila voy a computar. Pero para identificar la fila voy a necesitar no solo el identificador del bloque, sino también el identificador del hilo en la dimensión X. Y bueno, es un poco trabalengua, pero básicamente es el mismo problema que el anterior, o la misma solución, nada más que un poco más difícil y engorrosa, un poco menos intuitiva, pero si uno la piensa es bastante sencilla. Básicamente, ¿cuál es la fila? Es el identificador del bloque en X por lo que avanzo con cada bloque, o sea, m sobre dim en X. ¿Sí? Esto me dice cuánto avanzo con cada bloque, más el identificador del hilo en X. Con eso voy a saber en qué fila estoy trabajando. ¿Cuánto voy a avanzar? N sobre blockdim.y. Sabemos que esto van a ser 32 por cómo hicimos la definición. Entonces, la posición inicial en la que yo tengo que computar es la fila a la que tengo que ejecutar por n, ¿sí? Acuérdense de aritmética de punteros, y a eso le tengo que sumar el identificador en y por lo que procesa cada hilo en la dimensión y. ¿Sí? Con esto avanzo todos los bytes que tengo que avanzar para llegar al inicio de la fila que yo computo, y con esta parte avanzo para llegar a donde empieza el pedacito que me toca a mí. El for avanzo desde 0 hasta paso, que es lo que procesa cada hilo, la cuenta es igual, y básicamente al final es muy similar al ejemplo anterior, la única diferencia que en vez de ir al identificador del bloque estoy usando el valor con el que computé la fila, ¿sí? Pero básicamente es la extensión de la idea anterior. Bien,
Ya se hizo bastante larga la clase. Vamos a ver otras formas de resolver esto. Hay muchas maneras de resolver este mismo problema de distinta manera, algunas más eficientes, otras menos. Principalmente, en verdad no llegamos a ver nada de memoria compartida y de que vamos a ver cómo usarla para evitar el uso de la Atomic un poco más adelante. Pero bueno, básicamente lo que es interesante de esta clase o lo que es importante de esta clase es que vean de hacer los primeros programas sencillos en tarjeta gráfica y que muchas de las cosas que vimos en la clase de paralelismo se aplican acá. Las grandes diferencias o lo más importante a esta altura para hacer los primeros programas es el particionamiento de los datos y la definición o el alineamiento entre los hilos de procesamiento y los datos que va a procesar. Y para hacer ese mapeo entre hilo de ejecución y el particionamiento que yo hice de datos, me voy a valer siempre del identificador de hilo y de bloque dependiendo de cómo haya sido el particionamiento, la estructura y el lanzamiento. ¿Sí? Bueno, nada, es bien difícil saber si entendieron, es bastante engorroso y trabalengua, pero si lo piensan un rato, bastante sencillo también, digamos. Así que les recomiendo que obviamente no consulten la duda, pero no, que se sienten un rato y que vean que las cuentas son básicamente aritmética de punteros y cuentas bastante sencillas. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Eh, Disculpa por mi incapacidad para este tipo de clases. Saludos.